Bueno, la clase de hoy vamos a desarrollar algunos ejercicios acerca del tema de funciones. Los primeros ejercicios que desarrollaremos tienen que ver directamente con la simetría, es decir, establecer si una función tiene paridad, si es par, si es impar, si no lo es. Para ello plantearemos los siguientes ejercicios. Vamos a plantear f de x igual a 3x menos x al cubo. Entonces, recordemos nosotros que los principios para establecer si una función es par o impar radican en lo siguiente. Si f de x es igual a f de menos x, entonces nosotros decíamos que la función era par. Y por otra parte, si teníamos que f de menos x era igual a menos f de x, decíamos que la función era impar. Entonces, por lo tanto, dada una función, en este caso tenemos esta función, tenemos que evaluarla en menos x, recuerden, miren, siempre está evaluada en menos x para determinar si es par o impar. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las apariciones de x las vamos a cambiar por menos x. Nos quedará f de menos x igual a 3 por menos x menos x elevado al cubo. Nos quedará f de menos x igual a menos 3x menos por menos x elevado al cubo es menos x al cubo. Y finalmente tendremos f de menos x igual a menos 3x. Menos por menos nos da más x al cubo. Ahora, si nosotros sacamos un factor común, tenemos que f de menos x, vamos a sacar factor común menos 1, es decir, nos quedará menos 3x menos x al cubo. Entonces podemos comparar. F de menos x es igual a f de x. No, por lo tanto la función no es par. Pero por otra parte, f de menos x sí es igual a menos f de x. Por lo tanto, la función es impar. Entonces, esta es la forma como nosotros demostramos la paridad de funciones. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso tenemos el ejercicio f de x igual a x a la cuarta menos 2x cuadrado menos 8. Entonces aplicamos el mismo principio. Vamos a evaluar a nuestra función en menos x. F de menos x igual a menos x elevado a la cuarta menos 2 que multiplica a menos x elevado al cuadrado menos 8. Nos va a quedar f de menos x igual menos x elevado a la cuarta es igual a x a la cuarta positivo. Aquí nos va a quedar menos 2 que multiplica menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Y tenemos aquí menos 8. Luego procedemos. F de menos x igual x a la cuarta menos 2x al cuadrado menos 8. Y comparamos, f de menos x es igual a f de x, es decir, f de menos x igual a f de x. Se cumple en este caso. Esta función es igual a esta. Por lo tanto, la función es par.
Entonces, eso es la forma en que nosotros demostramos o desarrollamos la paridad de una función. Vamos a hacer un par de ejercicios más. Voy a borrar este. Vamos a hacer una función f de x igual a x por el valor absoluto de x. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es nuevamente reemplazar por f de menos x. Es decir, nos va a quedar menos x por el valor absoluto de menos x. Esto es igual f de menos x es igual a menos x por el valor absoluto de menos x es igual que el valor absoluto de x. Entonces nos queda que f de menos x es igual a menos x valor absoluto de x es igual a menos f de x. Entonces, ¿qué nos queda con esto? Que f de menos x es igual a menos f de x, lo que nos dice que es una función impar. Entonces, eso nuevamente hemos demostrado a través de estas funciones, de estos ejercicios, perdón, la simetría de las mismas, la paridad, y si es par y si no es par. Vamos a hacer un último ejercicio de este tema. Tenemos lo siguiente, f de x igual a x cuadrado sobre 2 menos x. Entonces, evaluamos en f de menos x. F de menos x es igual a menos x elevado al cuadrado sobre 2 menos x. Esto va a ser igual, menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado sobre 2 menos por menos más x. Entonces ahora comparamos si f de menos x es igual a f de x. Pues observamos en el denominador no es igual, este sí. Entonces, si nosotros multiplicamos por menos esta función, vemos si f de menos x es igual a menos f de x. Y tampoco, porque aquí nos quedaría menos x cuadrado menos 2 más x. Entonces, esta función definitivamente podemos expresarla de la siguiente manera. F de x diferente de f de menos x. Y también f de menos x diferente de menos f de x. Por lo tanto, esta función no presenta simetría. No es una función simétrica. Y eso es la forma como nosotros probamos la simetría de la señal. Vamos a continuar. Más adelante teníamos el tema de operaciones con funciones. Vamos a desarrollar algunos ejercicios que están relacionados con este tema, empezando por la suma. Para ello voy a borrar la pizarra y vamos a analizar las operaciones con funciones. Entonces, en primer lugar, bueno, respecto al tema anterior de la simetría, ustedes podrían haber graficado las señales para observar si presentaban o no simetría. De hecho, vamos a hacerlo a través de GeoGebra.
Voy a dejar de compartir un momento para compartir GeoGebra. Esperemos que pare un momento GeoGebra. Ya lo tengo aquí. Y voy a compartirles. A ver. Vamos a compartir. Entonces están ahí ustedes observando la parte de GeoGebra. Vamos a ver todas estas señales que graficamos. Por ejemplo, la primera era f de x igual a 3x menos x al cubo. Entonces podemos observar aquí en la gráfica que se trata de una señal impar. Recuerden, si nosotros a esta parte que es positiva la giramos 180 grados, nos da la parte negativa. Entonces, es una señal impar la primera que habíamos analizado. Vamos a ver la segunda. La segunda nos decía que x a la cuarta, menos 2x cuadrado, x a la cuarta menos 2x cuadrado menos 8. Y tenemos que es una parábola, una especie de parábola, en realidad es de orden 4. Entonces, también es simétrica, entonces es par, porque la parte de positiva respecto a x es idéntica que la parte negativa respecto a x. Entonces se trata de una señal par. Vamos a ver un par más de gráficas. El valor absoluto, no sé si lo puedo presentar aquí. X valor absoluto de x. Y tenemos aquí la gráfica de x, valor absoluto de x. Podemos observar que es impar. Entonces, hasta allí, todo lo que demostramos matemáticamente se puede mostrar también gráficamente. Y la última función que habíamos visto tiene que ver con x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, dividido para 2 menos x. Es esta función que nosotros podemos ver aquí, que no es par porque la parte de la izquierda no se parece a la parte de la derecha. Tampoco es par porque si nosotros, perdón, tampoco es impar porque si nosotros giramos 180 grados no vamos a obtener aquí esta parte que se encuentra en el primer cuadrante, no la vamos a obtener aquí en el tercer cuadrante. Entonces, esta es la función que no tiene simetría. Entonces, eso es la demostración gráficamente que habíamos podido realizar de las funciones. Voy a compartirles nuevamente la pizarra para poder desarrollar los ejercicios de operaciones de función. Entonces vamos a ver. Ya tenemos nuestra pizarra para desplazar la barra de herramientas. A ver. Vamos con las operaciones de funciones. Entonces vamos a empezar con la operación más sencilla que tiene que ver con la suma. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que se nos pide lo siguiente. Nos pide sumar f de x igual a x al cuadrado y se nos pide sumarla con g de x que es igual a x más 3.
Para aprovecharlo vamos a encontrar tanto la operación de suma como la operación de resta. Entonces vamos a decir por una parte que h de x va a ser igual a f más g de x. Va a ser igual a f más g de x. Y por otra parte la operación de resta, vamos a hacer que q de x sea igual a f menos g de x. Entonces, esas dos operaciones vamos a desarrollar. Entonces, la suma, para nosotros poderla desarrollar cuando trabajamos con funciones, podemos sumar únicamente los elementos de la misma potencia. Entonces, empezamos por el de mayor exponente entre las dos funciones. En este caso es x cuadrado. Entonces, tenemos x cuadrado. ¿Tengo otro x cuadrado? No lo tengo. Por lo tanto, h de x es igual solo a x cuadrado. Luego seguimos con el de siguiente exponente, que es x. Lo tengo en la segunda función. ¿Tengo otro en la primera? No lo tengo, entonces me queda más x. Y finalmente, el término independiente, que es 3, no tengo en la primera función, entonces me queda más 3. Entonces, el resultado de sumar x cuadrado más la función x más 3 me da x cuadrado más x más 3. Ese será el resultado de nuestra suma. Si hacemos la diferencia, es algo bastante similar. Es f, es x cuadrado. Luego tengo un x cuadrado en f. Perdón, tengo un elemento x en f. No, entonces menos x. Tengo un elemento independiente en f. No, entonces menos 3. Entonces el resultado es x cuadrado menos x menos 3. Ahora, recuerdan ustedes que nosotros teníamos que establecer el dominio de las funciones. Entonces, el dominio de x cuadrado es todos los números reales, porque x puede tomar cualquier valor real. Lo mismo para g de x es todos los números reales, porque x puede tomar cualquier valor real. Por lo tanto, en la suma nosotros habíamos dicho que el dominio era la conjunción de estos dos dominios. Entonces, el dominio es todos los números reales. Y en esta operación también, bueno, vamos a dejarlo explícito, dominio, todos los reales. Y también en la resta, el dominio, todos los números reales. Entonces, esas son las operaciones de suma y resta. Podríamos poner otro caso. Por ejemplo, voy a trazar aquí una línea. Voy a trazar aquí una línea, voy a poner otras funciones f de x igual a x más 2. Voy a poner g de x igual, voy a poner x cuadrado menos 2x más 1. Y tenemos ahora nuevamente dos funciones, f de x y g de x. Voy a encontrar el h de x. El h de x, que es como hemos llamado a f más g de x. Puede tener cualquier otro nombre. En este caso le hemos puesto h de x en los dos ejercicios. Entonces, nuevamente, vamos a sumar. Tengo el de mayor orden, es x cuadrado. ¿Tengo otro x cuadrado? No, entonces simplemente x cuadrado. Luego voy con los de primer orden, x, y aquí tengo menos 2x, es decir, mi siguiente elemento sería x más menos 2x. Voy a dejarlo explícito, sería más x, estoy sumando más menos 2x. X más menos 2x. Y luego tengo más, porque es una suma, 2 más 1. Ese sería el resultado. Entonces ahora resuelvo los paréntesis y los términos semejantes. X cuadrado más
x más por menos menos 2x más 3. Con lo cual me quedaría x cuadrado, x menos 2x, me queda menos x por más menos x más 3. Ese será el resultado de h de x. Si encontramos la diferencia, vamos a encontrar el q de x. Q de x, tomando la misma definición que habíamos visto previamente de f menos g de x. Entonces, en este caso tenemos x cuadrado, lo tenemos en f de x, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo de esta forma que les voy a presentar en este caso. Tenemos en f de x, no tenemos x cuadrado, entonces 0 menos x cuadrado, que sí está en el segundo término. Luego, más, en el primer término tenemos x, sí, entonces nos queda x menos 2x más 2 menos 1. Y con esto, resolviendo los paréntesis, me queda menos x cuadrado, me queda más x menos por menos más 2x. Luego me queda 2 menos 1, 1, daría más 1. Finalmente, esto será igual a menos x cuadrado, x más 2x, 3x, más 3x y más 1. Ese es el proceso que nosotros tenemos para poder sumar funciones o restar funciones. Entonces, recuerden siempre tener en cuenta los signos, es decir, si estamos realizando una resta, igual hay que tomar en cuenta los signos de cada uno de los coeficientes. Hay algunas técnicas para poder hacer. Por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos repetir la resta de esta operación, podemos hacerlo de la siguiente manera. Tenemos f de x menos g de x. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a hacer x más 2 aquí menos x cuadrado menos 2x más 1. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos algún término, ¿no? Entonces lo vamos a completar con 0. Entonces nos queda 0 menos x cuadrado menos x cuadrado. X menos 2x. Entonces, ¿cuánto nos queda? X más 2x más 3x. 2 menos 1, 1 más 1. Nos quedaría menos x cuadrado más 3x más 1, que es lo mismo que habíamos obtenido aquí. Son diversas o diferentes formas que tenemos de abordar problemas de este tipo. Vamos a ver, ahora voy a borrar esta pantalla. Vamos a ver otro tipo de operaciones. Ya hemos visto la suma y hemos visto la diferencia. Nos queda ahora el producto. Entonces, en el producto tenemos, bueno, vamos a ver el producto y el cociente. Entonces, el producto, recordemos que vamos a ponerlo como h de x al producto, será igual a f por g de x. Y tenemos el cociente, vamos a ponerlo q de x. Cociente q de x lo vamos a poner como, q de x igual como f cociente q, perdón, este es g, cociente g de x. Entonces, esa será como estamos expresando las operaciones de producto y de cociente. Entonces, vamos a definir ahora algunas funciones. Por ejemplo, vamos a ponerlos por acá. Voy a poner que f de x sea igual a 3x cuadrado más 5x
3x cuadrado más 5x menos 2. Y tenemos que g de x va a ser igual a x cuadrado más x. A x cuadrado más x. Con ello, nosotros ya podemos desarrollar cualquiera de las dos operaciones. Entonces, la operación h de x. H de x está... Perdón, voy a borrar esto. Ya. Entonces, voy a poner nuevamente h de x va a ser igual, por definición me dice que es f por g de x. Entonces, como f es 3x cuadrado más 5x menos 2 por g de x, que es x cuadrado más x. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso que tenemos un producto de funciones? En este caso que nosotros tenemos un producto de funciones, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Es decir, este primer término 3x cuadrado se va a multiplicar por estos dos, más luego este segundo término por estos dos y luego este tercer término por estos dos. Esa es la propiedad distributiva que nosotros tenemos para el producto. Entonces, vamos a anotar aquí el resultado. Entonces, tengo 3x cuadrado por x cuadrado va a ser 3x a la cuarta. 3x cuadrado por x va a ser más 3x al cubo. Luego tenemos 5x por x cuadrado va a ser más 5x al cubo. Y 5x por x va a ser más 5x al cuadrado. Luego, menos 2 por x cuadrado, menos 2x cuadrado. Y menos 2 por x, menos 2x. Entonces, ya hemos desarrollado toda la distribución de los términos de la primera función por la segunda, aplicando el producto. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Entonces, en este caso, 3x a la cuarta. ¿Tenemos otro término que sea a la cuarta? No lo tenemos, entonces va 3x a la cuarta. Luego tenemos los términos al cubo. Tenemos 3x al cubo más 5x al cubo son 8x al cubo. ¿Tenemos otro? No lo tenemos, entonces más 8x al cubo. Luego tenemos los términos cuadráticos. Tenemos 5x cuadrado menos 2x cuadrado será 3x cuadrado. Finalmente nos queda únicamente el menos 2x. Entonces, menos 2x. Y ese será el resultado de nuestro producto de funciones. 3x a la cuarta más 8x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x. Y entonces, es una forma bastante simple de poder obtener el producto de funciones, aplicando la propiedad distributiva y de esa forma nosotros podemos obtenerlo. Se puede haber hecho también de otra forma, así como hicimos en la suma. Nosotros podríamos haber dispuesto de la siguiente manera. 3x al cuadrado más 5x menos 2 multiplicado por x cuadrado más x. Y entonces, de esta forma nosotros podríamos haber ido distribuyendo cada uno de estos elementos y luego irlos alineando del menor al mayor índice. Bueno, en este caso, lo que nos faltó, voy a borrar esto. Tendríamos que haberlos ordenado en orden ascendente. Voy a borrar.
Ya, entonces tendría que haberlos ordenado. Menos 2 más 5x. Menos 2 más 5x y más 3x cuadrado. Ya, y por otra parte, tendría que haber ordenado el x más x cuadrado. Entonces allí sí vamos operando este primer término por estos tres, luego este por estos tres, y luego sumando términos semejantes. Entonces, x cuadrado por 3x cuadrado, 3x a la cuarta. X cuadrado por, a ver, aquí sería más 3x a la cuarta. X cuadrado por 5x sería más 5x al cubo. Más 5x al cubo. Y x cuadrado por menos 2x sería menos 2x cuadrado. Menos 2x cuadrado. Entonces tenemos 3x a la cuarta, tenemos 5x al cubo y menos 2x cuadrado. Luego tenemos el otro término, x. Entonces tendríamos x por 3x cuadrado, nos quedaría 3x al cubo. Entonces más 3x al cubo. Tenemos x por 5x, 5x al cuadrado, positivos, más 5x al cuadrado. Y x por menos 2, menos 2x. Entonces sumamos 3x a la cuarta. Tenemos 8x al cubo. A ver, 3x a la cuarta, 8x al cubo. Tenemos 3x al cuadrado y menos 2x. Entonces es el mismo resultado que habíamos obtenido previamente. La única diferencia es que los términos se encuentran en diferente orden, pero eso no altera porque son operaciones algebraicas de suma y resta. Entonces, esa es otra opción que nosotros teníamos para poder desarrollar este producto. Voy a borrar la pizarra para hacer el cociente. Para el cociente, nosotros habíamos definido que Q de X era igual a F para G de X. Y habíamos dado las funciones F de X igual. Y a ver, tenemos F de X igual a 3x cuadrado más 5x menos 2. Y el g de x era igual a x cuadrado más x. Entonces ahora tenemos que expresar esto como un cociente de acuerdo a lo que nos dice nuestra función. Entonces el q de x va a ser igual al cociente de f para g. Entonces lo podemos expresar de esta manera. 3x cuadrado más 5x menos 2. Todo esto es sobre x cuadrado más x. Nosotros en primera instancia podríamos dejarlo allí diciendo que ya tenemos una función racional. Pero lo que en realidad tenemos que hacer es resolver. Espera un momento que se establezca la conexión ya. Entonces podríamos resolver este cociente. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros resolver este cociente? Vamos a verlo, que lo podemos hacer como lo hacíamos con la división de números. Tenemos 3x cuadrado más 5x menos 2 dividido para x cuadrado más x.
Entonces dividimos 3x cuadrado dividido para x cuadrado únicamente a 3. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado, para restar menos 3x cuadrado. 3 por x más 3x para restar menos 3x. Luego, esto se nos hace 0. 5x menos 3x nos hace 2x menos 2. Tenemos 2x menos 2. Ya, con esto, nosotros podríamos hasta allí, hasta ese paso, indicar nuestro cociente de la siguiente manera. Igual a 3 más 2x menos 2 dividido para x cuadrado más x, es decir, el 3 que tuvimos como entero dividido para lo que tenemos como residuo. Es decir, perdón, el residuo para lo que teníamos como divisor. Entonces, hasta allí nosotros ya hemos avanzado en nuestra expresión. Podríamos aún seguir dividiendo o intentar desarrollar de alguna manera estos términos. Vamos a ver de qué manera podríamos desarrollar. Tenemos 3x cuadrado más 5x menos 2. Acá tenemos x cuadrado más x. 3x cuadrado está bien. 3x está bien. Positivo menos 2. Es la última operación que nos queda, que es la operación de composición. La operación de composición es una de las operaciones más sencillas en realidad, pero que a veces les traen más problemas a ustedes. Entonces, la operación de composición, como habíamos visto en la parte teórica, teníamos que se representaba por este símbolo, G compuesta de F de X. Queremos hacer la composición de G en F. O también podríamos calcular F compuesta de G en X. Y ahora vamos a plantear las funciones. F de X es igual. Voy a dar una función que sea X menos 4 tercios. Y una G de X. Una G de X que sea raíz de X. Entonces ahora tenemos G composición de F de X. En composición de F de X. Entonces, ¿qué significa? Que, ¿cuál es mi función principal? Aquí yo tengo en primer lugar la G. Entonces, tomo la función G. Y la voy a componer por F de X. Entonces, G compuesta por F de X va a ser igual a mi función G, que es raíz. Y en lugar de X, voy a poner F de X. Entonces, en lugar de X, voy a poner X menos 4 tercios. Entonces, esa sería mi función composición GF. Vamos a ver la otra, que era FG. Aquí mi función principal es F y va a estar compuesta por G de X. Entonces, la función principal es F de X, que nosotros tenemos aquí, y en lugar de X voy a poner la función G de X. Entonces, en lugar de X pongo raíz de X menos 4 todo sobre 3. Esa sería la composición de F en G de X. Y eso sencillamente es la parte de la composición de función. No es nada complicado. Ustedes pueden analizarlo y tendremos el resultado de la composición. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos que resolver. Hemos revisado algunos ejercicios. Para la siguiente clase se plantearán otros más dentro de las actividades prácticas que ustedes tendrán que desarrollar.